Muy buenas tardes, queridos amigos. Les doy la más cordial bienvenida a su programa, Conociendo tu Fe Católica. Bienvenido seas tú, como cada semana estás allí al pendiente de tu programa, Conociendo tu Fe Católica. Mi nombre es Valentín Cárdenas Álvarez y es para mí pues un honor poder compartir contigo las razones de nuestra fe, las razones de nuestra esperanza, las razones de nuestra fe católica. Bien, pues como ustedes saben, este programa está diseñado para que usted y yo podamos profundizar en la Sagrada Escritura conforme a los temas que cada 8 días estamos aquí desmenuzando, que estamos aquí escudriñando, que estamos aquí estudiando. Usted ahí con su libreta esté atento para que pueda anotar las citas bíblicas que hoy le vamos a dar al respecto de este tema nuevo que hoy vamos a ver, siempre basados en la Sagrada Escritura, siempre basados en la verdad. Sabemos que no es la única fuente de revelación la Sagrada Escritura. Sabemos que en la Iglesia hay como un trípode en este sustento de la fe. Hay como 3 vertientes, 3 grandes ríos que emanan de una sola fuente, que es Dios, que se revela y que se nos da a caudales en esas 3 vertientes, en estos 3 grandes ríos, que son la Sagrada Escritura, que son el magisterio de la Iglesia, que es quien interpreta la Escritura según la verdad con la que fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo. Esto lo podemos encontrar en el numeral 100 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y el tercero, y no menos importante, manantial, gran río de inspiración de Dios que nos ha dejado como fuente de revelación, es la Sagrada Tradición. Y la tradición, con T mayúscula, pues es vivencia, esa experiencia viva de Dios que la primera comunidad primitiva, la iglesia primitiva, ha tenido como experiencia de Dios. Ese querigma que recibieron los apóstoles, a su vez, ese mensaje lo transmitieron a las comunidades. Y así se fue haciendo la voluntad de Cristo, que les dijo: vayan y prediquen. Los unió, los eligió, los instituyó apóstoles para que fueran y predicaran. Eso lo encontramos en Marcos 3:13. Allí fue donde Cristo escogió a los que llamó, a los que Él quiso, dice la Escritura. Y es así como la Sagrada Tradición, que no es otra cosa más que la transmisión oral de palabra, de generación tras generación, se fue llevando esta buena nueva, y que hasta después, 30 años de predicación mínimo, fueron sin escritura del Nuevo Testamento, y ya luego empezaron a aparecer las cartas de San Pablo, luego en el Evangelio de Marcos y así. Pero primero fue la tradición. Esa fue la primera vertiente, el primer río de inspiración, y mejor decir, esa fue la primera vertiente, el primer río donde, por medio del cual Dios se quiso revelar. Es por eso que la revelación está por medio de la tradición, después por escrito, y el magisterio de la Iglesia, que interpreta cabalmente y verazmente estos escritos. Es por eso que 1 Timoteo 3:15 dice que la Iglesia es la casa del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Es por eso que Cristo dio a la autoridad a esa Iglesia. Y eso es lo que vamos a ver hoy, este tema que está denominado la Iglesia en el plan de Dios. Este tema llamado la Iglesia en el plan salvífico de Dios. Estaba ya prefigurada la Iglesia en el plan de Dios. ¿Qué hizo Dios para salvar la humanidad? Como lo dice en Juan 3:16,
Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, no para condenarlo, sino para que todo el que creyera en Él se salvara. Por eso la pregunta es, de nuevo, ¿qué hizo Dios para salvar a la humanidad? Eso precisamente. Envió a su Hijo único que nos salvó en la cruz. Ahora, para que esa salvación llegara hasta nosotros, ya que nosotros no existíamos, ni usted y yo, usted que está viendo la tele, ni yo que estoy de este lado, no existíamos en ese tiempo, que se selló la salvación por medio de la vida, por medio de la pasión, por medio de la muerte y por medio de la resurrección de Cristo. No estábamos. Así se logró por medio de la Pascua de Cristo, la verdadera Pascua del Cordero de Dios. Pero usted y yo no estábamos. Y su mensaje no se nos dio a nosotros primero. Ese mensaje se nos dio hoy. Por eso, como usted y yo no existíamos, y para que su mensaje nos dé vida o nos salve, ¿qué hizo? Esa es la pregunta. ¿Qué hizo Dios para que ese mensaje nos llegara a nosotros? Pues la respuesta la dimos hace ratito que dimos la cita bíblica de Marcos 3:13, donde dice, Él llamó a los que Él quiso. Por tanto, reunió a 12 hombres. Y otra pregunta, ¿y les dio Biblia para que repartieran por todos lados? No existía la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, no existía. Por tanto, si hubiera habido por allí alguno de esos que protestan contra la palabra de Dios, que nosotros llamamos protestantes, otros son simplemente hermanos separados, que no protestan, que llevan la fiesta en paz, que siguen estando en el error, pero que no atacan a diestra y siniestra. Los protestantes, que también son hermanos separados, pero que se les suma este factor de protestantes porque protestan contra la palabra de Dios. Entonces, si hubiera estado yo protestante, le hubiera reclamado a Pedro, a Pablo, a Santiago, a Juan, que predicaban por todos los pueblos. ¿Y ustedes qué nos vienen a decir a nosotros? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde dice? Y ellos no traían Biblia. ¿Ellos qué iban a decir? Pues si no crees te vas a condenar. Porque en Marcos 16:15 dice que el que no cree se condena. Pero no estaba escrito todavía eso. Entonces menos lo hubieran creído, ¿verdad? Pero la iglesia primitiva sí creyó porque eran personas de fiar que anduvieron con Cristo. Entonces no había Biblia. No había, más bien, ¿cómo hizo Dios pues para salvar a esas nuevas generaciones? La respuesta es, pensó en una iglesia, pensó en una congregación, y es eso lo que Él quiso hacer. Vamos a ver entonces, pues hoy en día, ¿dónde yo puedo descubrir las muchas formas de la sabiduría de Dios? ¿Dónde puedo yo acudir para ver la acción salvífica de Dios? Y pues vamos a ir para encontrar la respuesta a Efesios 3 del 4 en adelante. Dice, según esto pueden apreciar el conocimiento que tengo del misterio de Cristo, lo dice San Pablo. Según esto es según los escritos de San Pablo, según esta carta, esto que él está contando. Entonces dice en el versículo 5, este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Los misterios de Dios no se dieron a conocer en tiempos pasados. Dice, pero hoy se da a conocer por medio de los apóstoles. Dice el versículo 5, lo repito, este misterio no se dio a conocer a los hombres en tiempos pasados, pero ahora acaba de ser revelado mediante los dones espirituales de los santos apóstoles y profetas. Versículo 6, que en Cristo Jesús los pueblos paganos son herederos, forman un mismo cuerpo y comparten la promesa. Ahora que vino Cristo, tumbó el muro de separación que tenían el pensamiento judío, que eran exclusivos de Dios, sino que dijo Cristo,
Hoy se derriba el muro de separación por medio del sacrificio de la cruz, y de los dos pueblos forma uno, del pueblo pagano y del pueblo de Israel. Eso lo podemos encontrar en Efesios 2:14. Allí nos habla de cómo Cristo quiso tumbar el muro que los separaba. Dice y sigue: esta es la buena nueva, de la que he llegado a ser ministro, dice San Pablo, sin mérito alguno mío, pues Dios, actuando en mí con poder, me concedió esta gracia. Entonces dice San Pablo que él llegó a ser ministro de Cristo, y él está diciendo que es apóstol de Cristo. Por tanto, por medio de él se da a conocer esta palabra. Pero veamos en qué contexto se da a conocer, en qué contexto se da el poder apostólico, en qué contexto se da a conocer los misterios hoy que no estaban revelados en tiempos pasados. Vamos a ver en qué contexto. A mí, dice San Pablo, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. Vamos a ver dónde radica esa calculable riqueza en Cristo que San Pablo predica, y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Esto que San Pablo va a contar, que ya está contando aquí, dice que es un secreto que estaba escondido en Dios, creador del universo. Dice en el versículo 10, capítulo 3 de Efesios: en delante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Entonces San Pablo dice que las muchas formas de la sabiduría de Dios serán dadas a conocer mirando la iglesia, desde la iglesia. Ahí se dará a conocer la plenitud de Dios, como lo dice en Efesios 1, 22, 23. Allí en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, radica la plenitud de Dios, o sea, todo. Lo que Cristo en Colosenses 2:9 dice que en Cristo radica toda la plenitud divina, corporalmente. Y si en Efesios 1, 22, 23 habla de que ese cuerpo es la iglesia y que en la iglesia radica la plenitud de Cristo, y ahorita en Efesios 3:10 habla de que para conocer entonces si está en la iglesia la plenitud de Cristo, y para conocer las muchas formas de la sabiduría de Dios, tendrá uno que voltear su mirada a la iglesia. Vamos a volver a leer el versículo 10. En delante los poderes y autoridades del mundo de arriba podrán descubrir, mirando a la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios. Es así como yo podré conocer, es así como yo podré tener sabiduría, estando y mirando en la iglesia. Versículo 11. Vamos a ver, porque aquí en el versículo 11 se resuelve otra pregunta. ¿Y eso es querer de quién? ¿De los sacerdotes, de los obispos, del Papa? ¿De quién es el querer de que esto sea así, como lo estamos explicando? No es un capricho humano, porque en Efesios 3, ya versículo 11 dice: conforme al plan que Dios trazó desde el principio en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es conforme al plan de Dios, que ya había trazado desde antes. Es por eso que esto no es capricho de nadie. Es como algunos que puedan criticar a la iglesia y dicen: ¿quién la hizo? Pues Cristo ha querido que sea así, y poner en ella la plenitud de Dios y las muchas formas de la sabiduría. Es Dios el que lo quiso, y entonces Él dice que fue desde antes que ya estaba escondido ese misterio. Entonces, sigamos. La iglesia, pues, como lo dije, es un misterio escondido desde siglos. Esto lo podemos encontrar en Colosenses 1, del 24 al 26, y en Efesios 5:32. Habla de que la iglesia es el misterio escondido, que desde antiguo Dios allí
ya había planeado que por medio de la iglesia dar al mundo la salvación, otorgar al mundo la salvación. Entonces, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Esa es otra de las preguntas que hoy nos vamos a hacer y que en la Sagrada Escritura lo vamos a responder. Ustedes pueden leer el contexto de lo que voy a leer en este momento. Y el contexto es Mateo capítulo 16 del versículo 13 al 19. Ahí pueden leerlo en su casa de tarea, porque si lo vemos todo, no podemos verlo todo en una hora. Por eso se los digo para que lo anoten y luego ya ustedes leen el contexto. Hoy voy a leer el punto importante donde habla de lo que queremos, pues que la Biblia nos responda, nos esclarezca. Nuevamente, ¿cuántas iglesias fundó Cristo? Mateo 16, 18. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cuántas iglesias mencionó la Escritura? En singular dijo mi iglesia. Y dio una promesa, añadió una promesa ahí, por si las dudas. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la respuesta a la pregunta, ¿por qué la iglesia ya casi tiene 2000 años y no se ha acabado? Si es conformada solamente por pura iniciativa humana, es guiada solamente por iniciativa humana, pues no se ha acabado, porque es promesa de Dios que ni las puertas del infierno prevalecerían contra ella. Esta es la promesa que se ha cumplido, porque la palabra de Dios no pasará. Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Y como Dios es fiel, ha cumplido. Ahora se responde, ahora vemos el por qué la iglesia no se ha acabado todavía. Le hemos hecho mucho daño, más desde adentro, por los que estamos adentro y por nuestra falta de testimonio, es el daño mayor que le hemos hecho. Y aún con eso no la hemos logrado destruir desde adentro. ¿La van a lograr destruir desde afuera? Menos. Es así pues que se cumple lo de Juan 16:13. Ahora tengo muchas cosas que decirles, pero no la comprenderían, les dice a los apóstoles Cristo antes de irse. Pero les enviaré el Espíritu, otro paráclito, el Espíritu de la verdad. Ese los llevará a la verdad plena. Esa es la promesa de Cristo, que dejaría en su iglesia la guía eficaz del Espíritu Santo. Es por eso que se ha cumplido la Escritura. Es por eso que San Pablo va a decir más adelante, en 1 Timoteo 3:15, que esta cita ya la vimos al inicio de este programa, que es para que tú puedas estar seguro que la doctrina que recibes es correcta, es la de Cristo, para que sepas que no estás en el error, que no estás en el engaño, que estás recibiendo información veraz, verídica, que estás informado correctamente en tu fe. Tendrías que acatar lo que dice la Sagrada Escritura, porque muchos dicen, es que nuestra regla de fe es la Biblia, y si fuera así, acatarían lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? 1 Timoteo 3:15. Pero si me tardo para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Esa es la aclaración que hace la Biblia, que la iglesia es la columna y la base de la verdad. Es por eso que apartarse de la iglesia es grave. Es por eso que apartarse de la iglesia y llevarse la Biblia bajo el brazo y decir, me voy de la iglesia, pero me vengo con la Biblia, porque en la Biblia está la verdad, es como decir, me gusta mucho tomar leche, me encanta, pero detesto la vaca. Esa es una incongruencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dices que quieres y aprecias el alimento delicioso de la leche, pero detestas y corres la vaca? Pues se te va a acabar, se te va a corromper esa leche.
porque, porque es finita, porque la vas a consumir, si no la consumes, pues se va a sedar. Sin embargo, tienes la vaca y no hay problema, sacas más, al siguiente día sacas más. Es por eso que la iglesia es la fuente, porque Cristo se considera parte de la iglesia. No la iglesia por sí sola, sino como cuerpo dirigido por la cabeza, que es Cristo. Cristo se hace uno con su iglesia, ese es el detalle. Y la respuesta a la pregunta, ¿y es verdad que Cristo se hace uno con la iglesia o son dos cosas distintas? Pues la respuesta es sí, sí se hace uno con la iglesia, hasta el punto de decir, Lucas 10:16, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y a quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza, y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Hasta ese punto es que asume a la iglesia como si él hablara desde ahí, desde sus ministros ordenados. San Pablo era pues muy creyente, pero ignoraba una realidad, y hoy también hay muchos que ignoran una realidad. ¿Cuál? Pues él no sabía que perseguir a la iglesia era perseguir al mismo Cristo. Él pensaba que eran cosas distintas. Hoy se da lo mismo, muchos hablan pestes de la iglesia, incluso muchos que ignoran la verdad bíblica de la iglesia, que se dicen católicos, critican a la iglesia sin saber que Cristo es la iglesia, porque Él lo dijo. Ella es mi cuerpo. Entonces no podemos decir que aprecio a Cristo y yo sigo solamente a Cristo, pero a un Dios sin cuerpo. Pues qué miedo, ¿verdad? Un ser solo con cabeza, desfigurado totalmente, por ignorar las Sagradas Escrituras. Veamos Hechos 9:3-6. Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente lo rodeó una luz venida del cielo. Es cuando San Pablo iba a perseguir a esos locos nazarenos y los iba a castigar porque creía que era una secta. Y San Pablo era conocedor de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, era cumplidor de la ley, era judío, era fariseo y era de la tribu de Benjamín. Era un ferviente y muy formado fariseo. Cayó en tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Ve? San Pablo, el gran erudito, el gran sabio, le dijeron: se te dirá qué tienes que hacer. O sea, toda esa sabiduría que tienes, todo ese celo por Dios, está desviado. El que está en una secta eres tú, porque fariseo lo que quiere decir separado. Y él creía que estaba haciendo las cosas bien, calumniando, golpeando a los cristianos, diciéndoles locos, sectarios, diciéndoles que estaban fuera de la realidad. Y ahora hay muchos que a los que pertenecemos a la iglesia nos dicen que somos idólatras, que porque adoramos a María, que adoramos a las imágenes, y son puras calumnias, y persiguen a estos cristianos sin saber que Cristo dice: ¿por qué me persigues? Esa es la misma historia que sucede hoy. Entonces, veamos por qué San Pablo se siente como el último e indigno de llamarse apóstol. Porque hoy también muchos hacen lo que San Pablo hacía por error, lo que hacía por ignorancia. Veamos San Pablo cómo se sentía, a ver si hoy, como los que persiguen a la iglesia, antes San Pablo, que también era perseguidor de la iglesia, dicen lo mismo que San Pablo. Veamos, 1 Corintios 15, 8, 9. Y en último término se me apareció también a mí como un abortivo. Pablo se sentía muerto antes de nacer, dice. Se me apareció también a mí, en último término, como un aborto, como un abortillo. Él se sentía muerto antes de nacer. Una cosa. Versículo 9. Pues yo soy el último de los apóstoles. ¿Ve? Segunda cosa, se sentía el último de los apóstoles. No era el primero, no se sentía así. Indigno del nombre de apóstol. Muerto antes de nacer, el último se sentía el último y se sentía indigno.
Pero veamos por qué. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Eso es lo que sentía él. Una tristeza enorme. Y hoy, ¿cómo se sienten los que persiguen a la iglesia católica? A la iglesia de Cristo. Pues se sienten que están haciendo la obra de Dios. Pero Cristo les dice, ¿por qué me persigues? Esa es la pregunta que hoy resuena también. ¿Por qué me persigues? Y veamos por qué. Por tanto, Cristo no está separado de su iglesia, pues Él es la cabeza y ella su cuerpo. ¿Ven? Se hace uno con ella, no puede ser dos. Ahorita hay muchas frases que muchos se las tragan sin masticar. Iglesia no, Cristo sí. Religión no, Cristo. La iglesia no salva, Cristo sí. Y te las comes porque no conoces la escritura. Veamos, Efesios 1, 22, 23. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, a Cristo. Está hablando de que el Padre así quiso. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. ¿Qué es la plenitud de Dios? La iglesia. No según yo, según Efesios 1, 22, 23, palabra de Dios. Eso es. Entonces, ¿Cristo ama a su iglesia o no la ama? Porque ya vimos que muchos la persiguen y San Pablo se arrepintió de eso. Y ahorita muchos se jactan de ser apóstoles verdaderos y dicen que porque tienen las agallas de hablar contra la iglesia. Es un disparate, ¿no? Cristo ama a su iglesia porque muchos dicen, yo amo a Cristo, pero fuera de la iglesia. ¿Eso es congruente? Si amas a Cristo, vamos a ver qué dice Cristo hoy, a ese que tú dices que amas. Dice, Efesios 5, 29, 30. Porque nadie aborrece jamás su propia carne o su propio cuerpo. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo a la iglesia, pues somos miembros de su cuerpo. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Según Efesios 5, 29, 30, que Cristo alimenta y cuida con cariño a la iglesia. Bien, pues está claro. ¿Hasta cuándo durará la iglesia de Cristo? Esa es otra pregunta que hoy se va a resolver. Según el mismo Jesús, durará hasta el fin del mundo y nadie la podrá vencer nunca jamás. Mateo 16, 18, ese ya lo vimos hace ratito, en la fundación de la única iglesia, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero en Mateo 28, 18 dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice Cristo. Y con ese poder, Cristo viene a decir en el versículo 20, y he aquí que yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Él promete estar siempre en su iglesia. No les dijo, estaré con ustedes mientras se porten bien. No dijo eso, porque si no ya se hubiera acabado la iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos portado mal? ¿Cuántas veces hemos dado mal testimonio dentro de la iglesia? Que con la consecuencia de que muchos, viendo mi mal comportamiento, se salgan. Mira mi mal testimonio. Entonces esta iglesia está conformada por hombres que pueden fallar, que tienen fallas. Por ejemplo, que cuando Judas lo entregó y los apóstoles lo abandonaron, aunque pecaron, Jesús no destruyó la iglesia. Por eso debemos entender que por más que fallaron los apóstoles, que pecaron, que unos que se sentían más grandes que otros, uno lo negó, el otro lo traicionó, no por eso acabó con la iglesia que había formado, no la acabó. No oigo ningún protestante decir, yo no pertenezco a la iglesia de Cristo, porque allí estuvo un traidor, porque allí estuvo uno que Cristo al último lo puso como cabeza, que lo negó 3 veces. Y según Juan, el discípulo amado y su hermano Santiago, andaban buscando los primeros puestos dentro de todos los apóstoles, era nomás.
Otros eran súper corajudos, que Cristo les puso los hijos del trueno, que eran esos dos también. Otro esto. Todo el mundo le falló. Todos lo abandonaron a la hora de la hora. Y sin embargo dicen, yo quiero ser de la iglesia de Cristo. ¿Por qué no miramos esas fallas? Porque Cristo no las tomó con gran importancia como para acabar con la iglesia. Pero hoy alguien falla y dice, mira, esa no es la iglesia de Cristo porque ahí fallan. Por favor. ¿Y entonces la iglesia primitiva qué era? La de Cristo. ¿Y fallaban? Sí, mucho fallaban. El pueblo de Israel siempre falló. Entonces, algunos dicen, la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, porque en ella hay pecadores, hay cizaña. Sí dicen. ¿Qué dice Jesús? Eso es lo que a mí me interesa. ¿Qué dice Jesús? ¿Que hay trigo y cizaña en la iglesia? Vamos a ver qué dice Jesús. Mateo 13, 24 y 30. Otra parábola les propuso, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró encima cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle, Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les contestó, algún enemigo ha hecho esto. Dícele los siervos, ¿quieres pues que vayamos a recogerla? Díceles, no sea que al recoger la cizaña arranquéis a la vez el trigo. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega o la cosecha. Y al tiempo de la siega o de la cosecha, diré a los segadores o a los que cosechan, recoged primero la cizaña, atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogerlo en mi granero. ¿Han escuchado? En la iglesia de Dios hay de todo, como en el principio. ¿Se acuerdan que San Pablo le reprochaba a los corintios cómo ahí se produjo un problema de incesto, un pecado sexual? Alguien podrá haber dicho, yo no quiero pertenecer a esa comunidad. Sin embargo, San Pablo los sacó de ahí, los exhortaba, les escribía. Y ahora dice, yo no pertenezco a esa iglesia pecadora. Pues yo no sé dónde vas a ir, porque si hubiera una iglesia perfecta, pues tampoco te recogerían ahí, o tú eres perfecto. Gracias a Dios tenemos a la iglesia católica. Por eso estoy yo en esta iglesia. Por eso me reciben, porque es imperfecta. Porque si fuera perfecta, yo no pudiera estar ahí. No cabría yo ahí. ¿Por qué? Porque soy imperfecto. Por eso, tendría que buscar una perfecta. No la podré encontrar. Sin embargo, los hermanos separados dicen, aquí no se toma, aquí no se droga, aquí no hay nada. Pues en las reuniones no. Pero yo no puedo saber qué hagas tú solo. A muchos hasta se han atrevido a decir, nosotros no tenemos pecado. Yo los he escuchado. Y Cristo les dice en la carta de Juan, es primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Quien dice que no tiene pecado es un mentiroso, se engaña a sí mismo. Y le está diciendo mentiroso a ese que murió por su pecado. Es grave desconocer la escritura. Pero son muy bíblicos. Se sabe muchísimo la Biblia. ¿Por qué te engañas? Y quieres engañar a otros. Entonces, la iglesia es un hospital de pecadores. Quien quiera restaurarse, quien quiera cambiar de vida, gradualmente, caerse, levantar, para eso está la iglesia. Los que creen que no la necesitan, se creen autosuficientes. Y el que se cree autosuficiente le dice a Dios, no te necesito. Bien. Recordemos lo que dice San Pablo, refiriéndose al antiguo pueblo de Dios, donde se veía proyectada la iglesia, el nuevo pueblo del Señor. En el antiguo pueblo
de Dios ya se veía proyectada la Iglesia Católica, el nuevo pueblo de Dios. Veamos qué dice San Pablo de ese pueblo de Dios, de esa prefigura ya de la Iglesia, en Romanos 3, del 3 al 4. Dice Pablo, pues, ¿qué? Si algunos de ellos fueron infieles, frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios. De ningún modo. Dios tiene que ser veraz, y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras, triunfes al ser juzgado. Entonces, vemos como dice San Pablo, si algunos de los que conformaban el pueblo de Dios fueron infieles, ¿eso frustrará la fidelidad de Dios? Dice, jamás. El que unos sean infieles no quiere decir, no por eso Dios, Él siempre es fiel, aunque su pueblo le falle. Eso ya lo decía San Pablo, porque la primera iglesia era la más infiel. Luego llegó el nuevo pueblo de Dios y ya les conté lo que fueron los apóstoles. Todos lo traicionaron, todos lo dejaron solo. ¿Ven? Y a esa iglesia estamos orgullosos de pertenecer, claro, porque Cristo es fiel, nomás por eso, no porque está el sacerdote fulano, porque está el cura mangano, no por eso. Los que están por eso peligran y en cualquier instante se van. ¿Por qué se van? Porque ese hombre les va a fallar, en algún momento les va a regañar, les va a decir algo, van a quedar en algo que no les cumplió, porque somos humanos. Levanta la mirada a Cristo, fíjate, míralo a Él. Entonces, yo estoy mal y el otro está peor. Y ya con eso ya te sientes bien. O yo no voy porque mira, si los que van, ¿cómo se comportan? Pues sí, buena estrategia, buena pretexto para no ir a la iglesia, para no someterme al camino angosto, al camino de la exigencia. Esa es la iglesia, ese es el camino de Dios. Sopórtense unos a otros, dice San Pablo. No dice, el que te haga mala cara salte, no dice eso. Entonces, Dios proyectó su iglesia para siempre, para que cantara su gloria. ¿Cómo le puedo decir yo? ¿Cómo le puedo dar yo la gloria a Dios? ¿Dónde se la doy? ¿Fuera de la iglesia? ¿O qué dice la Escritura? Efesios 3, 20, 21. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? ¿Dónde es donde se le debe dar la gloria a Dios? Dice, en la iglesia. Pero nomás por un tiempo, porque se corrompió y se acabó. Pues yo aquí veo que dice, y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Ahí se cumple. No se va a acabar. Quiere decir que al estar fuera de la iglesia se está fuera de Cristo y fuera de la gloria de Dios. Quiere decir que estar fuera de la iglesia es estar fuera de Cristo y fuera de la gloria de Dios. Y esto será cierto no unos días ni unos años, sino para siempre. Bien, pues esta iglesia, para los que dicen, bueno, eso es cierto. Pero esa iglesia se acabó, esa iglesia, los apóstoles se murieron y pues ya cada quien quedó con la unción del Espíritu Santo. Es por eso que a mí me habló el Espíritu y me dijo que fundara una nueva congregación, que porque todos somos apóstoles, todos no necesitamos de una autoridad. Esos son engaños modernos que han estado rondando hoy en estos tiempos. No es cierto, no fue así. Hubo sucesión apostólica por el querer de Dios nuevamente, no por el querer de los hombres. Así lo quiso el Señor y así quedó escrito. Vamos a ir al fundamento de la palabra para ver qué es lo que la Biblia dice, porque yo le creo a Cristo, yo no le creo a un ser humano.
Yo le creo a Cristo. ¿Le creo a un ser humano? Sí, pero inspirado por Dios. En este caso nos dejó toda la revelación, ya vimos en las tres vertientes, ¿verdad? En la Sagrada Tradición, el Sagrado Magisterio de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Es el Magisterio de la Iglesia que nos explica las Escrituras, el Magisterio, la comunidad eclesial, la comunidad apostólica, donde dice en Efesios, no sé si es 3:20 o 2:20, dice, están fundados sobre el fundamento de los apóstoles, donde Cristo Jesús es la piedra angular, y a Pedro lo puso por piedra principal, donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ves? Y a Pedro le dio la autoridad de pastorear a su iglesia, a la iglesia de Dios. Por eso, si estás en una iglesia donde no es pastoreada por Pedro, pero rapidito tienes que salirte. Yo quiero estar en la iglesia que Cristo, donde Cristo puso al apóstol Pedro de pastor. Juan 21 del 15 al 17. Juan 21 del 15 al 17. Cuando la Biblia dice algo es porque es importante. Cuando la Biblia lo repite es porque es muy importante. Pero cuando lo dice 3 veces es súper importante. Por eso lo reafirmó a Pedro como pastor de la iglesia 3 veces. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea a mis corderos. Pastorea a mis ovejas. Les dio poder sobre los corderos que estaban ahí, sobre los apóstoles. Poder sobre la iglesia en general. Por eso, por la iglesia que esté pastoreada, liderada por Pedro, en esa quiero estar. Ah, pero Pedro murió, de eso estamos hablando. Hubo sucesión apostólica. Después de Pedro hubo otro vicario de Cristo, otro vicario de otro y otro y otro. Hoy estamos con el número 266, el Papa Francisco, sumo pontífice, vicario de Cristo en la tierra, embajador de Cristo, como lo dice en 2 de Corintios 5 del 18 en adelante. ¿Ven? Y en 2 de Corintios 3, 4 en adelante, somos ministros de la nueva alianza. Ahí están. Ahora, veamos cuál es la única iglesia que viene de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo hay sucesión apostólica. En la iglesia de Jesucristo hay sucesión apostólica. Es decir, que no cualquiera se autonombra apóstol de Cristo, y mucho menos pastor. Mucho menos. No puedo decir, ya me sé 30 citas bíblicas y ya las sé explicar bien. Ya ahora soy apóstol de Cristo. Y me invento que soñé, que un espíritu me habló. No digo cuál porque, pues sabe cuál sería, porque me está invitando a que me salga de la verdadera iglesia. ¿Cuál sería? Pero como le hallo el sabor a ser pastor, pues abro mi cochera de 6x6 y ahí reúno a 10 amigos míos. En la siguiente sesión les digo que inviten a 3, a su esposa, a su hermano y a su hijo. Ya, son 4. Ya no son 10, ya son 40. ¿Ya? Entonces, después a esos 40 les digo, inviten a otros 2, y ya son 80. Póngale que son 100. Cada uno gana 2,000 pesos a la semana, 4,000 a la quincena. Me dan el diezmo, son 400 pesos por cabeza. Por 100 son 40,000 pesos. ¿Ustedes creen que van a dar ganas de salirme de ser pastor? No, hombre. Entonces, no es así la sucesión apostólica de la iglesia, es de otra forma. Entonces, aunque yo sé cómo hacerle, pero ¿cómo voy a salir de esta iglesia? A ver, si yo sé la verdad, estaría abandonando la iglesia de Cristo. Y yo no voy a cambiar la primogenitura como lo hizo Esaú por un plato de lentejas a su hermano Jacob. No, ¿cómo voy a cambiar lo más por lo menos? Eso es pura lógica. Bien, veamos cómo es que por la imposición de las manos de los apóstoles es que se transmite desde el tiempo de Cristo hasta el día de hoy el poder y la potestad de Cristo. Ese es el signo principal, la imposición de las manos. No es que me autonombre, no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 18 al 20, dice:
Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme a mí también este poder para que reciba el Espíritu Santo, aquel a quien yo imponga las manos. Pedro le contestó: vaya tu dinero a la perdición, y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿Ven? Era una realidad que por ahí alguno lo quiso comprar. Dice: a mí, yo quiero, te doy tanto para que me impongan las manos, le dijo a los apóstoles, a Pedro, para que se me dé a mí ese espíritu y yo tenga la potestad también de ir a imponer, a ordenar a otros. ¿Ven? Así se transmitía el Espíritu Santo. Pero Pedro le dijo, no le dijo, no, así no se transmite. No, sabía que sí. Lo que le dijo fue: vaya tu dinero a la perdición y tú con él. Se enojó porque quería comprar el don de Dios. Eso es un regalo. Aunque muchos piensan que por eso se cobra. Es por eso que cobran forzosamente el 10%. Y no, ya en la Escritura, en el Nuevo Testamento, ya en los tiempos de Jesús, ya es cada quien lo que su corazón le dicte y de buena gana. Vean el video que grabé del diezmo. Vayan a la página de YouTube y tecleen Valentín Cárdenas Álvarez y ahí pueden ver todos los temas que hemos grabado y que hemos subido para que usted tranquilamente los vea en casa. Váyase donde dice el diezmo para que entienda más o menos esto de que muchos quieren hacer de la religión un negocio, cuando lo que se pide solamente es una colaboración para que la iglesia pueda subsistir y cada quien da lo que puede, poquito, mucho, nada. Unos tienen menos, incluso a eso se les ayuda, ¿verdad? Y la iglesia así lo hace, como los primeros apóstoles, traían todos los pies de los apóstoles y ellos lo repartían para que no hubiera necesidades. Incluso hoy en los terremotos y todo esto, la iglesia tiene un brazo fuerte que es Cáritas, donde está fuertemente ayudando a muchos, hasta donde la capacidad se nos da, porque no es que haya dineral para que acabe la pobreza del mundo, como muchos dicen, no, simplemente se da hasta donde se puede. Dice la Madre Teresa, hasta que duela, ¿verdad? Bien, entonces por la imposición de las manos se daba el don del Espíritu Santo, y así se ordenaban a nuevos ministros de Dios. De esta manera los apóstoles eligieron a Esteban, por ejemplo, lo eligieron diácono. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 5a al 6. Pareció bien la propuesta de toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. ¿Ven? Y ya fue cuando Esteban y otros 6, fueron 7 diáconos que los apóstoles ordenaron para el servicio de la iglesia. Para ellos no desatender la predicación y la oración por atender otras cosas. Por eso ordenaron a 7 nuevos ministros en el tercer orden del sacerdocio. Está el primer orden, el episcopado, el segundo el presbiterado y el tercero el diaconado. Entonces ahí ordenaron a 7 diáconos por medio de la imposición de las manos. Igualmente, para elegir y enviar un apóstol de Cristo es por la imposición de las manos. A Pablo le impusieron las manos y lo enviaron. Muchos dicen que no, que Pablo se le reveló a Cristo y Cristo le dio todo y no ocupó de los apóstoles. No es así. Hechos de los Apóstoles 13, 2, 3 dice: un día el Espíritu Santo dijo: separen a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los enviaron. El mismo Espíritu Santo dice: apártenme a Pablo y a Bernabé. Entonces no le dijeron: dijo el Espíritu Santo que te escogió, y pues si Él te escogió, que te fueras. No, les impusieron las manos para que el don de Dios, que es el Espíritu Santo, cayera sobre él y así fuera habilitado como uno de los apóstoles, como un enviado. No es nada más cada quien que agarre como puede y se autonombre. Jamás se ha hecho así en la iglesia.
la iglesia de Cristo nada más. Entonces, ahora Pablo, ya siendo apóstol, o sea, obispo, que fue a los que después de los apóstoles ellos nombraron como otro de ellos, ya se les llamó obispos o supervisores. Él ya puede, San Pablo, ahora que ya es ordenado, por medio de la imposición de las manos, ella puede ordenar presbíteros, y es así que le impone las manos a Timoteo, San Pablo. Segunda de Timoteo 1:6. Por esto te recomiendo que avives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pero no solo San Pablo se las impuso. Y no solo San Pablo fue el que San Pablo ordenó a Tito, le puso las manos como obispo. Pero luego viene el colegio de los presbíteros a imponer las manos. Primera de Timoteo 4:14. No descuides, otra vez le dice a Timoteo, no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de los presbíteros. Ese es el detalle, que en la iglesia de Cristo esa es la única que se hace esto. Esa es la única donde hay obispos, donde hay presbíteros, donde hay diáconos. ¿Dónde se ha escuchado que haya eso? En la iglesia de Jesucristo, solamente. ¿Y cómo se nombran? ¿Se autonombran? No se autonombran. Según la Biblia es por medio de la imposición de las manos. Ahora Timoteo, ya ordenado por Pablo y por el colegio de los presbíteros, a su vez puede transmitir este poder a otros para que la iglesia de Cristo nunca se acabe. Por eso Pablo le dice y le escribe y le advierte. Primera de Timoteo 5:22. Le dice San Pablo, no te precipites en imponer a nadie las manos, no te hagas partícipe de los pecados ajenos, consérvate puro. Le está dando un tip, le está dando un consejo para que no a quien sea ande imponiendo manos, no, tiene que ser alguien digno de que sea así, con su respectiva preparación, y sobre todo, que sea llamado, que tenga vocación. Como lo dice en Hebreos 5 del 1 en adelante, todo sumo sacerdote es elegido de entre los hombres y es llamado por Dios para representarlos en las cosas sagradas. San Pablo le dice a Tito 1:5, el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad como yo te ordené. ¿Ves? Como Pablo ordenó a Tito, él puede ordenar a otros. Entonces aquí habla de presbíteros, es la palabra correcta, porque si bien el Nuevo Testamento se escribió en griego, ahí aparece la palabra, cuando llegamos a este texto de presbíteros, de presbíteros. Entonces, algunas Biblias lo traducen como ancianos, pero para nuestro entendimiento, para nuestra cultura latina, no lo podríamos entender así. Pensamos que es una persona de avanzada edad. Jamás, no significa eso. Significa el que tiene la sabiduría, el que es encargado de un rebaño, el que es el dirigente, el que sabe de las cosas de Dios y los representa en las cosas de Dios. Por eso en algunos Biblias van a encontrar ancianos, pero la palabra correcta es presbíteros. Entonces, en otra parte dice de la Biblia, en Hechos 14:23, designaron presbíteros en cada iglesia y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es por eso que en la iglesia de Dios hay obispos, presbíteros y diáconos. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases como estas? ¿Dónde aparecen en la Biblia los obispos, los presbíteros, los diáconos? Hoy lo vas a ver. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos de Cristo, en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los episcopos y diáconos. Episcopos son los que tienen el orden sacerdotal en el primer grado, que son obispos o episcopos. Ven en la iglesia cómo llaman al episcopado mexicano, los obispos. Pablo se alegra que alguien quiera servir a la comunidad, pero debe someterse a las normas, no como quiera cada quien agarrar. Ahora soy pastor porque amanecí de buenas, porque ya me sé 5 citas bíblicas.
No, porque hoy quiero cobrar el diezmo. No por eso. Hay normas. Primera de Timoteo 3:1. Es cierta esta afirmación: si alguno aspira al cargo de episcopo, desea una noble función. Primera de Timoteo 3:8. También los diáconos deben ser dignos. Primera de Timoteo 5:17. Los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan a la predicación y a la enseñanza. Vemos como en 1 Timoteo 3:1 aparecen los obispos, 1 Timoteo 3:8 aparecen los diáconos y 1 Timoteo 5:17 aparecen los presbíteros. Recordamos que la acción del Espíritu Santo se ejecuta a través de la imposición de las manos, como ya lo demostramos. Un obispo es un pastor vigilante de las ovejas, para que el lobo no las dañe. Esto lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Dice en el versículo 17, San Pablo dice: debido a eso, desde Mileto Pablo envió un mensaje a Éfeso para convocar a los presbíteros de la iglesia. Entonces en la iglesia hay presbíteros. Pablo, que es obispo, encargado de los presbíteros, que son ayudantes de los obispos, quiere platicar con ellos. ¿Qué les dijo? En versículo 28: cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores. ¿Quién agarró por sí solo y se autonombró? No, el Espíritu Santo. Pero ya sabemos cómo, por medio de la imposición de las manos. Pastoreen la iglesia del Señor. El Señor tiene una iglesia. ¿Cómo la adquirió? Es importante para Él que Él adquirió con su propia sangre, esa que muchos critican. ¿Será importante para Dios? Pues la adquirió con su propia sangre, la sangre de su Hijo. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Caray, va a haber enemigos de esta congregación, de esta iglesia. Pero esos enemigos tienen una característica. Dice: de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras de sí. ¿Ven? Esos que enseñan doctrinas falsas, ¿de dónde salieron? Todos de la iglesia católica. ¿No los han escuchado hablar? Cuando yo era católico. ¿Cómo lo llama la Biblia? Lobos voraces, que tratan de arrastrar a los discípulos tras de sí. Estén pues atentos y recuerden. Bien, entonces dice en el versículo 28: cuiden de sí mismos del rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como pastores, porque quien tiene un rebaño es pastor. Pero ese pastor no dice en la Biblia que así se va a llamar pastor, no, dice que los puso como obispos. ¿Ven cómo se llaman los verdaderos pastores? Según la Biblia, obispos. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ya hoy vimos que la iglesia sí es el querer de Dios, que desde antiguo tenía ya Él visualizado, preparado. Era un misterio escondido. ¿Cómo estaba en el plan salvífico? En el plan de la salvación, en el plan de la salvación, en la historia de la salvación ya estaba prefigurada la iglesia. ¿Cómo es el querer de Dios que se dio poco a poco, que ahora en Cristo ha querido fundar esa iglesia y que en esa iglesia ha querido tener esta jerarquía que hoy nos lleva, nos pastorea, nos cuida, que son los obispos, los presbíteros y los diáconos, y que nosotros con ellos hacemos también pastoral para poder llegar a más hermanos, como hoy se está dando hoy en este programa, que llegue a ustedes la evangelización y la predicación de la Sagrada Escritura, porque somos también enviados. Yo no estoy aquí por mi cuenta, sino que soy también enviado, aunque laico, solamente comprometido con la iglesia. Es todo por hoy, damos por terminado, nos vemos para la siguiente semana. Dios te bendiga y pues que pases buena noche.